Muy buenas noches, colegas. Bienvenidos al programa Diálogo Profesional América. Los saluda el CPA Víctor Parrales y les doy la bienvenida. En esta noche vamos a revisar un tema muy importante que tiene que ver con las cuentas por cobrar. Y específicamente tenemos este tema tan interesante como es el tratamiento legal para la acción de cobranza y recuperación de cartera, tanto para personas naturales como para personas jurídicas. Y hoy tenemos como invitado, como ponente en esta entrevista, al abogado José Abeiga Delgado de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Muy buenas noches, abogado. Buenas noches, Magister Víctor Parrales Aragonés. Buenas noches a los profesionales que están conectados y, por supuesto, a la audiencia que está escuchando este programa. Muy bien, abogado, en este tema tan interesante que tiene que ver con el crédito, con la recuperación de la cartera, una gran mayoría de empresas tiene dificultades para poder cobrar. Pero en el inicio de esta entrevista, de este diálogo, conversemos un poco o dialoguemos un poco con el nombre del programa. ¿Cuál es la importancia del crédito en el crecimiento de la empresa? ¿Qué tan importante es el crédito? Bueno, veamos el crédito en qué vía o en cuál vía. El crédito que da la empresa a ciertos clientes o el crédito que recibe la empresa por parte de algunas entidades financieras privadas o estatales. Muy bien, en este caso, En ambos casos, el crédito que da la empresa. el crédito es importante. Nosotros partimos de un concepto clave por la experiencia que tenemos y los conocimientos de las empresas con su mundo de producción, de comercialización. O sea, no hay crédito más caro que aquel que no hay. Consecuentemente, el crédito se convierte en una herramienta de subsistencia, de convivencia de las empresas con sus clientes y, en definitiva, con los consumidores, porque cuando generan algo de crédito, ese cliente vende esos productos al consumidor final, que es quien, en definitiva, paga los créditos y consume los productos que la empresa elabora. Bien, ahora, en este tema del crédito, sabemos que hay un plazo, que este puede ser 30, 45 y a veces llega a 180 días y un poco más. Dicho esto, en el proceso de la ejecución del cobro, en el tema ya legal, ¿qué, qué puede el cliente, en este caso, el vendedor, aquel vendedor que le vende a su cliente para poder recuperar esa cartera, en materia legal, hasta dónde yo puedo exigir que me pague ese cliente la factura que me debe en el término y en el plazo fijado? Bueno, es una cuestión de pronóstico reservado allí. Eh, el otorgamiento de crédito por parte de una empresa generalmente parte de la consolidación de la empresa o del negocio como tal. Si alguien se arriesga a dar un crédito de 180 días es porque debe tener una capacidad operativa que le permita subsistir hasta que recupera el pago por parte de ese cliente, hablando positivamente. Porque si no le paga, viene toda la consecuencia de cargos de tiempo, de carga financiera, que le va a tocar asumir para recuperar ese crédito. Generalmente, insisto, una empresa o un negocio que otorgue un crédito de hasta 6 meses debe tener una capacidad rotativa de capital, de producción y de stock que le permita darlo. No se debe abusar mucho del tema de crédito, de otorgar crédito a mucho plazo, porque eso termina afectando la capacidad operativa de la empresa. Y nuestro sistema legal, lastimosamente, no es a veces tan ágil,
tan veloz en la ejecución de los procesos legales o en el trámite de los procesos legales. Y ya vamos a ver por qué, porque realmente, por ejemplo, aquí sabemos cuándo se inicia un juicio, pero generalmente no sabemos cuándo va a terminar. Depende de muchos factores esa parte. Por eso que cuando un negocio o el dueño de un negocio o los accionistas de la compañía dan un crédito a un plazo bastante extenso, si el cliente es responsable, le pagará. Si el cliente es responsable y no tiene capacidad de venta o no ha vendido todo, tendrá problemas de pago también. Y si es irresponsable, el problema de recuperación va a ser mucho mayor. Habría que ver hasta qué tiempo o hasta cuánto tiempo se puede otorgar créditos por el bienestar de la empresa, emprendimiento o negocio, como se le quiera llamar. ¿Por qué? Porque ese tiempo va a ser fundamental para que la empresa recupere los valores dados en crédito que le van a permitir seguir subsistiendo y, lógicamente, pagando a sus trabajadores. Claro, así, un ejemplo, ¿no? En este caso, la empresa tiene que pagar nóminas mes a mes. Un ejemplo, tiene que pagar a los proveedores. Si yo le otorgo a mis clientes 90 días y yo tengo que pagar la factura con 45 días, ya estoy en una situación crítica. ¿Qué opina, abogado? Por eso digo, si el negocio tiene capital suficiente, el tiempo no es preocupación. Cuando son emprendimientos o negocios medianos, empresas medianas, lógicamente que allí sí va a afectar el tiempo. 45 días es bastante. No se olvide usted que tiene obligaciones mensuales que cumplir. Declaraciones de IVA, pago de servicios de rentas internas, pago de aportaciones al Seguro Social cuando los trabajadores están afiliados. Tiene que pagar servicio de electricidad, servicio de agua potable, internet, alquiler si el local no es propio. O sea, son muchos factores que inciden en el tema operativo de los negocios o empresas. Claro, claro, al momento de fijar el crédito. Así es, efectivamente. Ahora, a mayor venta a crédito, mayor es el riesgo. Sí, El análisis de crédito comercial, ¿qué importancia tiene al momento de fijar el monto de crédito destinado al cliente? bueno, es importantísimo. Es demasiado importante porque de eso va a depender de alguna forma la existencia y la vida futura del negocio o emprendimiento. Cuando uno va a hacer un crédito bancario, lo primero que uno le revisan es el score en el buró de crédito. Así Si es. usted tiene tantos puntos, le dicen califica para la aplicación o la precalificación del crédito. Usted puede tener un puntaje muy alto este mes, pero el próximo mes se reduce y obviamente también se le redujo la aspiración de crédito, que a veces termina en una negación. Asimismo, debe tener un criterio técnico o por lo menos de sentido común el dueño del negocio para dar un crédito. ¿A quién le doy un crédito? ¿Cuánto me compra ese cliente mensual? Conozco dónde vive, conozco dónde tiene el negocio, conozco su capacidad cooperativa, conozco su mundo mercantil, etcétera, etcétera. Ahora también hay ciertas ventajas que están a disposición de los negocios. Por ejemplo, consultar en la página de la función judicial si el cliente tiene un antecedente legal, un juicio civil por cobro de dinero, por cobro de pagaré, letra de cambio, cheque o dinero en sí o facturas, ¿no? Eso lo puede revisar directamente en la página de la función judicial y allí tiene una herramienta muy válida para poder determinar si puede o no otorgar a esa persona un crédito. Lógicamente que deberá primar también el criterio personal de que de pronto si alguien tiene pues un antecedente legal no significa que necesariamente sea un tramposo porque no pagó a tiempo. Recordemos que hemos venido conviviendo con situaciones que han sido bastante críticas para el manejo de la economía. En el 2020, pues la pandemia del COVID, luego el proceso de recuperación, las actitudes de desestabilización política, las propuestas electorales, el hecho de promover una desdolarización o una dolarización a la ecuatoriana que termina afectando a todo el mundo comercial. Bien, seguramente le tiene que haber pasado, abogado, lo mismo que a mí. En algún momento, cuando uno se sienta con el cliente y le hace estas recomendaciones sobre la importancia del análisis de crédito antes de aflojar el inventario, de aflojar la mercadería, porque es dinero transformado en un producto.
Entonces le dice, mira, Víctor, yo cuando crecí en este negocio, yo cogía y entregaba mi producto, lo vendía y me fue bien, mira, y ahora estoy vendiendo 1 millón, 2 millones, 3 millones, y yo no sé para qué esta cuestión de tanto el análisis de crédito, el buró y otras tonterías más, cuando a mí me ha ido bien. ¿Qué le podríamos decir, abogado, a estos clientes que han crecido de pequeñitos, han ido fortaleciéndose y piensan que no, estas herramientas de análisis no son importantes? ¿Qué opina usted? Bueno, no conozco muchos dueños de negocios que tengan esa actitud, ¿no? Hay algunos que han crecido bastante y justo cuando han crecido más es cuando recurren más a los análisis de créditos. Por ejemplo, el monto, ¿no? Tengo un cliente que me compra semanalmente $200, me pide un crédito mensual de 600, de repente deja de comprarme, ya no me compra, no me paga tampoco los valores prestados, entonces no le doy crédito. Entonces, los negocios que han sobrevivido, que han superado crisis y que a pesar de todo ese proceso de crecimiento con dureza que han experimentado, son los que más recurren ahora a la implementación de medidas de aseguramiento del negocio. Por ejemplo, el tema del crédito. Para ello es vital. Si usted tiene un negocio que o a diario, fía hoy día y mañana le pagan, pues perfecto. Entonces, allí no se ve mucho el problema, pero cuando tiene lo que usted señala, un crédito de 45 días, de 60 días, 90 días, allí el problema es mucho mayor, porque en ese lapso tiene que sufragar de otro dinero, a veces endeudándose para cumplir con las obligaciones tributarias, de seguro social, de servicios, todo eso, ¿no? Entonces, allí no es tan válido el hecho de que me va bien porque yo tengo crédito. No, cuando de pronto fui a diario, qué sé yo, 50, $100 y mañana le pagan, allí no se siente mucho, pero a la larga, con créditos mayores, a mayor tiempo, el efecto es mucho más fuerte en caso de que no le paguen al dueño del negocio o a la empresa. Así es, efectivamente. Entonces uno tiene que estar con mucho cuidado porque en una ocasión, ¿no? En alguna ocasión de estas anécdotas que uno tiene profesional, había un cliente que le vendía el 80% de su inventario a un cliente específico, era en el área de la construcción. Este cliente por algún motivo cerró y se fue con todo. La empresa estuvo al borde de la quiebra total. Se salvó gracias a la confianza de los bancos, que había sido un buen pagador, pagaba y honraba su deuda, y le prestaron algo de capital para nuevamente recuperarse. Y se pudieron recuperar. Ahora, dicho esto, con el tema de lo que tiene que ver con las facturas, los comprobantes de venta, a veces hablamos de la caducidad, la prescripción. ¿Cuáles son los requisitos válidos que debe tener una factura para que sea admitida al cobro? Y dicho esto, a veces se emite una factura con el ánimo de vender, se emite una factura o un comprobante de venta, nota de venta, etcétera. Y un ejemplo, se pone un apellido, se pone un nombre y un apellido, tal vez no se pone el RUT completo, o no se pone tal vez el número de cédula completa, o no se pone la dirección completa, o los datos generales completos. Tal vez no se describe adecuadamente el producto, y lo que es peor, al entregar el comprobante de venta, tal vez no hay una firma o no hay un comprobante de entrega del producto. Todos estos requisitos tan importantes al momento de llevar este comprobante a un tema legal para gestionar su cobro, ¿qué tan importante es? Demasiado importante. Si tiene una identidad que no coincide con la identidad del cliente deudor o hay incompatibilidad con el número de la cédula, el deudor va a tener pues el justificativo o se va a poder excepcionar en el juicio diciendo que él no es quien debe el valor. Y lógicamente pues va a ser una excepción válida que el juez deberá admitirla. Los requisitos formales de la factura, pues ya usted los conoce mejor que yo. El tema de la fecha, el número de la factura, la descripción del comprador,
el producto que se vende o el servicio que se presta, el valor unitario y el valor total cuando es por cantidades, el desglose de los valores y los impuestos de IVA y la firma del comprador. Si es a crédito, mucho más importante todavía que tenga cuidado con la recepción de la firma. El momento que reciba la factura debe firmarla quien debe. Porque si la firma otra persona, también le van a alegar eso que él no recibió la mercadería, y eso también es una causa de excepción para el cobro en el proceso legal. Entonces hay que tener en cuenta todos esos detalles. Como dicen los señores diplomáticos, los detalles cuentan una tonelada a la hora de la hora, y consecuentemente en las facturas, en la emisión de las facturas, en la entrega de las facturas, en la elaboración de las facturas, debe ponerse todo el cuidado necesario para que a posteriori no tenga ningún problema en caso de que le toque recurrir al sistema judicial para el cobro de dicha factura porque el cliente no le pagó. Ahora vemos que ya las facturas que antes eran manuales y se firmaban, ahora estamos hablando de La factura facturas electrónica. electrónicas, ¿no? Facturas electrónicas donde yo le vendo a usted, abogado, ejemplo, $100,000. Entonces le vendo y le digo, bien, abogado, gracias, le entrego el producto y le va a llegar su factura a su correo electrónico. Pero resulta que ahora no me quiere pagar, le he enviado el comprobante de venta por los canales correspondientes y me dice que él nunca ha recibido el producto. ¿Es tan válido? Sí, puedo perder. El cliente puede decir o aducir que él no recibió el producto. Es así de fácil. Bueno, en ese caso tiene que hacer la entrega del producto con la guía de revisión. Si el comprador no recibe directamente el producto, puede que le reciba un empleado, se hace constar que es el empleado el que recibe a nombre del comprador. Y eso tiene tanta validez como que fuera el mismo, porque se supone que el empleado está cumpliendo órdenes del comprador, que en este caso es el dueño del negocio, que le requirió la compra a su negocio en cambio. Pero hay un ejemplo. Ya va el empleado. Y discúlpeme que sea muy detallista en este tema, pero los detalles cuentan al momento de la hora, como usted bien indicaba. No va un empleado y va a retirar el producto. Efectivamente, él me hace un garabato y se lleva el producto. Y perfecto, yo le envío la factura. Y ahí, ¿cómo yo debería proceder? ¿Debo hacer un acta, una carta, una comunicación? Bueno, le puede enviar un correo también al titular de la compra diciendo que cuál es la persona que va a retirar el producto y que en su defecto le envíe pues copia de la cédula y, y la autorización correspondiente. Es la única forma de protegerse en ese caso. Si es una compra Claro, de mucho muy valor bien. incluso, ¿no? Claro, exactamente. Ya, Ahora, cuantía bueno, felizmente ahora pequeña. tenemos bastantes aliados tecnológicos, tiene el correo, tiene los mensajes electrónicos, de alguna forma, ¿sabe qué? Necesitamos que confirme quién va a retirar el producto, porque lógicamente usted pone una cantidad bastante alta, que son $100,000. No se puede dar el lujo de entregarle a alguien que no conoce determinado valor en productos. No, así es, efectivamente, ¿no? Así es. Y vamos a ir más bajo. No pueden ser $1,000. ¿Ya? Pueden ser $1,000. Un ejemplo, si yo le vendo 10, $20 y más o menos ya conozco, me dicen que va a venir perfecto. La cosa rueda. Pero si ya son productos de ya un poco más alto valor y tengo que demostrar en algún momento, efectivamente lo que usted dice, ¿no? Debo solicitarle quién lo va a venir a retirar. Tal vez por el correo electrónico, justamente que me envíe la cédula de los nombres completos, etcétera, etcétera. Es una excelente sugerencia justamente para tomarla en cuenta. O si es a la inversa, si su empresa es la que entrega al, al cliente, entonces le puede solicitar vía correo también que le diga que tal día va a ser la entrega y que necesita cuál o cuáles personas van a recibir el producto. Y Ahora, usted habló hace un momento de la guía de rendición y los detalles cuentan nuevamente. Un ejemplo, resulta que le vendimos un producto a un cliente, fuimos y le entregamos, pero no hicimos firmar la guía de remisión y nada, y entramos a un proceso legal y dice el cliente, pero que le muestren pues la guía de remisión, y no está firmada. sí es un problema en ese caso. Es un problema. Sí es un Puedo problema ver. porque lógicamente pues habrá que de pronto pedir, ver si cabe la pedida de una diligencia de inspección judicial, alguna cuestión, o de exhibición de videos si se entregó el producto o no, ¿no? Muy bien, muy bien. Ahora, en estas facturas, a veces hay clientes que tienen una gran cantidad de facturas incobrables. Me recuerdo que un cliente tenía $2 millones en facturas incobrables
producto del terremoto que hubo acá en Ecuador. Entonces hubo un terremoto, afectó algunas infraestructuras industriales y ese cliente no pudo cobrar esta cantidad de factura. ¿A quién podemos recurrir o qué podemos hacer para gestionar el cobro de los comprobantes de venta? Bueno, lastimosamente en ese caso el cobro es directamente al deudor, ¿no? No se le puede cobrar a otra persona. Si lastimosamente la persona que le fió se vio afectada por el terremoto, qué sé yo, perdió el negocio, la empresa, eh, bueno, habrá que ver si los herederos siguen con el negocio, ¿no? Porque se puede también cobrarle a herederos. Pero si no tiene más detalles o el dueño del negocio era la única persona directa que estaba en el negocio, no se conoce más, prácticamente, pues eso entra en el rubro que ustedes llaman incobrable y tiene que irse al archivo, ¿no? Claro, pero si tengo una factura alta, ya hablamos de facturas que hemos vendido $40.000 y el cliente no me la quiere pagar, ¿cómo debería proceder? O me echo al dolor y digo, no, lo voy a enviar al gasto. Y No, todo eso me suma bueno, una gran cantidad. O le sea, queda el derecho de recurrir al sistema judicial. Puede presentar una demanda. eh, Ahí tiene dos vías, ¿no? O si solamente le emitieron la factura, tendría que recurrir a un proceso monitorio, a un juicio monitorio, que es lo que establece el Código Orgánico General de Procesos, que empezó a regir desde el año 2015. Ahora, ese juicio monitorio tiene un límite, y el valor que usted puede reclamar pues son únicamente hasta el tope de 50 salarios básicos unificados del trabajador en general. El salario actual pues son $470, estaríamos hablando de $23.500 aproximadamente. Hasta ese valor puede reclamar en un proceso monitorio. muy bien, excelente, excelente dato que conocíamos. Entonces, hasta el monto de $23.000 podríamos recuperar. Esto se llama, ¿cómo se llama, abogado? Un juicio monitorio. Un juicio monitorio. Ahora, justamente hablando de este tema de la recuperación, vemos que hemos emitido un comprobante de venta a 30 días, pero ya la factura tiene 180 días. ¿Hasta cuánto tiempo yo puedo hacer el cobro de la recuperación de estos montos? ¿Cuál es el momento en que sabes que esa factura ya no sirve para nada? Ya no puedes hacer nada, absolutamente nada. ¿Hasta cuál sería la fecha que yo podría recuperar estas deudas de estos clientes? En algunos casos hay señalamientos que manifiestan que se puede cobrar hasta dentro de 3 o dentro de 5 años los valores correspondientes a facturas. Hay casos que inclusive, pasando ese tiempo, se han presentado al juicio el cobro de facturas. En este caso se alega pues que las obligaciones prescribirían en 10 años. Ahí hay que establecer una diferencia clara. Las obligaciones ejecutivas, es decir, las obligaciones que constan en pagarés o letras de cambio, prescriben el ejercicio de la acción ejecutiva en 5 años. Si alguien tiene un pagaré y no lo ejecuta, no lo presenta a juicio dentro de ese lapso, pierde el carácter de ejecutiva y se convierte en una acción ordinaria. Las acciones ordinarias tienen un plazo de prescripción de 10 años. Es decir, si yo no puedo cobrar el pagaré ejecutivamente, porque ya pasaron los 5 años, puedo presentarlo después en un juicio ordinario al cobro y lógicamente tiene el juez que admitirlo a trámite porque la ley prescribe el lapso de 10 años para que cese el pago de la obligación, para que prescriba el pago de la obligación. Ahora, al momento de vender y generar un crédito, vemos que los bancos son especialistas. Los bancos no se hacen el lío. A ver, tú quieres dinero, yo te doy el dinero. Tú me tienes que dar algo en garantía. Entonces me das un terreno, me dejas tu casa, me dejas tu vehículo, me dejas tu empresa, algo me tienes que dejar para que yo estar tranquilo y saber que me vas a pagar ese valor que te estoy dando. Pero en el tema comercial a veces vendemos productos $2.000, $3.000, $4.000 en adelante. ¿Cuál es la importancia de la garantía sin que éste afecte a la venta?
esa garantía? ¿Cómo medimos esa garantía? Y qué podemos pedir a cambio como respaldo? Bueno, buena pregunta. Allí tendría que pensar el dueño del negocio qué opciones toma para asegurar el retorno del dinero que va a entregar en venta y por el cual va a recibir solamente la factura que de pronto no se tiene la seguridad o la certeza absoluta de que va a ser pagada. Eso ya quedaría más bien a una opción discrecional tanto entre el dueño del negocio como el comprador. Puede ser un proceso de prenda de un vehículo, puede ser una hipoteca de un terreno o de un bien inmueble. Entonces, si no paga, pues obviamente de alguna forma esos bienes respaldan la obligación asumida. Los bancos, por el contrario, no ven eso mucho. Los bancos le ven el crédito, la opción de que usted pague, la opción de un buen garante y lo demás. Los bancos no le cogen ahora, como usted dice, los terrenos, las casas. No, no. O sea, los bancos no. Eso es un problema para el banco también. El banco no le quiere embargar, usted le da un crédito para embargarle un terreno. No, no, el banco le da un crédito con la perspectiva de que usted le pague y lógicamente, pues la ganancia del banco es el interés que le genera ese crédito. Así es. Si le va a pedir un terreno y resulta que usted no le paga y el banco tiene que hacer el embargo del terreno, rematar el terreno, llevar a un juicio y todo lo demás, eso es un costo para el banco. Entonces, hay que ver si el terreno cubre también el valor otorgado como crédito. A veces no lo cubre y esa es una pérdida también para el banco, para la entidad de crédito que le facilitó el dinero. Entonces, en el caso de los negocios, quedaría un poco a discrecionalidad entre el dueño del negocio y el comprador. Conozco negocios que se han visto tremendamente afectados por otorgar crédito en forma indiscriminadamente. Y también conocí dueños de negocios que quebraron por otorgar créditos en forma descontrolada, creyendo que la otra persona le va a pagar, pues sin saber que la otra persona también tiene problemas y a veces esos problemas van a incidir en el retorno del dinero. Claro, yo efectivamente también he visto esos casos y ahí viene el análisis de crédito. Conocer al cliente que le voy a vender en alguna ocasión estaba del lado de la persona que compraba. Y la persona que compraba estaba totalmente pulverizada en la quiebra. Y había otra empresa que comenzaba a vender, él comenzó vendiendo $2.000. Entonces yo veía la factura que entraba. Después vi 5.000, después vi 10.000, llegaron a $100.000. Yo dije entre mí, ¿quién está del otro lado entregando un crédito y no hace ningún tipo de análisis? Conclusión, la empresa nunca le pagó porque no había nadie que analizara la situación de ese cliente. Ahora, los clientes siempre tienen la razón. Y la pregunta que le haría abogado, pero si no paga, ¿sigue teniendo la razón? Bueno, yo discrepo con ese axioma, ¿no? Ese axioma elevado a una categoría casi absoluta. El cliente no, yo digo, el cliente no siempre tiene la razón. Y también me pongo en la posición de cliente muchas veces. No que porque somos clientes somos infalibles, no fallamos, no nos equivocamos. No es tan cierta esa aseveración. Inclusive, pues he visto algunos vídeos ilustrativos sobre el tema, de por ejemplo, a veces el cliente le reclama al vendedor y ha habido casos de que el dueño del negocio ha estado presenciando el tema y respalda al trabajador. Entonces dice, no, el cliente tiene la razón. Dice, no. El que tiene la razón a veces puede ser el cliente, pero a veces también es el empleado. Entonces, consecuentemente, hay que saber ubicarse en la relación mercantil allí para saber cuál es la decisión correcta y de qué lado estar. Si el cliente no paga, lógicamente que hace rato dejó de tener la razón. Entonces, y si no paga, pues sería inconcebible que se le siga otorgando un crédito. Por ejemplo, tiene un cliente que ya le debe 6 facturas. Si no le pagó la primera, ya es un problema. Si no le paga la segunda, un problema un poquito más grande. Si no le paga la tercera, el problema sigue creciendo. Si no paga la cuarta, la quinta y la sexta, el problema se hace mayor. Pero la culpa no es del cliente que recibe los productos allí. La culpa es del dueño que le sigue vendiendo sin recibir los pagos respectivos. O del empleado que maneja el negocio sin consultar de pronto al dueño o al jefe para seguir otorgando la factura. A veces se llena la gente de la ilusión de que está vendiendo, pero no está recibiendo dinero. Y si no recibe dinero, pues
La que está en aprietos es realmente la empresa, el negocio o el dueño. Correcto. Ahora, algo hablando referente al cliente, he visto la modalidad que ciertas empresas tienen los productos, dependiendo del producto, ¿no? Ejemplo, maquinarias, ¿no? O equipos electrónicos, los tienen a través de un fideicomiso. Lo vendo, pero el producto está garantizado a través de un fideicomiso. Si usted no me paga, yo simplemente a través del fideicomiso le quito el producto. ¿Es un buen mecanismo el fideicomiso? Bueno, en algunos casos está recurriendo a esa forma de manejo, ¿no? Pero generalmente se entregan los productos a veces con la modalidad de contratos prendarios. Por ejemplo, usted compra una retroexcavadora y constituye una prenda industrial sobre la retroexcavadora. O compra un sistema informático en serie y puede constituir un proceso de prenda comercial sobre las computadoras también. Eso también le respalda al dueño de la empresa que le está vendiendo los equipos. Muy bien. Ahora, en el tema del procedimiento legal para cobrar una factura, y justamente lo que estaba usted indicando, el juicio monitorio, ¿cuánto tiempo debería de durar un juicio monitorio? Porque a veces, por experiencia, he visto juicios que están 3, 4, 5 años. ¿Cuánto tiempo debería durar? Bueno, aquí se estableció el Código Orgánico General de Procesos como una solución a la duración indefinida y extensa de los juicios que habían antes con la codificación del Código de Procedimiento Civil. Y se presentó al Código Orgánico General de Procesos, conocido como COGEC, como la panacea, la solución a esta serie de demora en la sustanciación de los juicios, en la resolución de los conflictos. Pero resulta que hay casos que con este COGEC ahora tardan hasta más tiempo que lo que se tardaba con los juicios establecidos en la codificación del procedimiento civil. En teoría, un juicio monitorio no debería durar un promedio más allá de 9 meses, en teoría. Y 9 meses, pues, de alguna forma alargándolo un poco, ¿no? El mayor cuello de botella que tienen los juicios aquí en el Ecuador y básicamente acá en Guayaquil es el tema de la citación. Usted presenta la demanda al juez, el juez tiene, una vez que llega a su despacho, debe revisarla, analizarla y ver si cumple los requisitos exigidos en el artículo 142 del COGEC. Si lo cumple, pues debe admitirla a trámite. Y en el momento que la admite a trámite, pues en caso de los procesos monitorios, debe conceder el término de 15 días para que el demandado los pague y luego que lo citen. Esa diligencia de citación es la que se hace un cuello de botella aquí y es la que impide que el juicio marche. Porque mientras el demandado no conozca que hay un juicio en contra de él, no puede avanzar el juicio. Lastimosamente no puede sustanciarse. Y el momento que no puede sustanciarse, el juicio pues entra en un proceso de estancamiento legal que nadie lo puede sacar. No lo puede sacar el juez, no lo pueden sacar los ayudantes judiciales, porque el que debe hacerlo avanzar es en este caso el citador judicial que debe hacerle conocer al demandado que está un juicio en marcha en contra de él y hacerle conocer mediante las boletas que se emitan. Y para que el citador llegue, pues el dueño del crédito, el dueño del dinero, debe contribuir también adjuntando un croquis que sea entendible, adjuntando bien la dirección señalando bien la dirección del domicilio del demandado para que puedan citarlo sin mayores problemas. Incluso ahora se pide que se agreguen imágenes o estas ubicaciones de los mapas Google Maps. de Internet, Google Maps, para poderlos ubicar, ¿no? Y a veces ni con eso el citador logra dar. Entonces, mientras no logre citarlo, insisto, el juicio no puede seguir. ¿Por qué? Porque la persona que está demandada no puede comparecer a juicio y decir pago o no pago. Pago y solucionamos el tema de la deuda o en su defecto, presento excepciones y me defiendo hasta que haya una resolución del juez que lo libere del pago o lo obligue a pagar. A ver, está claro justamente lo que usted nos indica, pero le hago una consulta. Entonces, voy a suponer, yo debo algo, ¿no? Entonces,
no lo voy a pagar. Pero para que no me citen, me escondo, me cambio de residencia y así sucesivamente una serie de malabares. Bueno, eso ocurre en la vida real, ¿no? O sea, hay Claro. gente que usted tiene una dirección o el RUC le posibilita una dirección, le da una dirección, pero usted se cambia. Y cuando llega a la citación le dicen, ¿sabe qué? Ya no vive el señor aquí o no sabemos dónde vive. Entonces tiene que volver a presentar otro escrito al juzgado, al juez, y decirle, ¿sabe qué? Pues he averiguado que el señor vive acá y se va cambiando. Lo mismo ocurre con algunas compañías. Cambian el representante legal y cuando van a citar a un representante legal, ya como la compañía tiene ese problema, lo cambió, resulta que la demanda estaba presentada contra ese representante legal, ya no lo pueden citar a él. ¿Por qué? Porque ya cambió la representación legal de la compañía y no es la misma persona. Entonces, todo esto influye en la marcha del juicio. Ahora, siendo un poco maquiavélico, ¿no? Digo, yo debo, me voy a esconder, me voy a cambiar de casa. Entonces, ¿cuánto tiempo debería ya esperar para que esa deuda prescriba y ya no me atrapen? Ya yendo de un punto del lado del cliente. Bueno, ahí volvemos al tema, ¿no? O sea, eh, penalmente pues serían los 5 años, 5 años. porque como es un delito sancionado con prisión, pues deberían pasar 5 años para que quede vigente y operativa una prescripción a favor del ciudadano o de la persona que deba. Entonces debería estar una escondido unos 5 años y de ahí ya puede salir Por con su... eso también depende si le iniciaron una acción penal o no, pues si no le iniciaron no hay problema. Si le iniciaron una acción civil, pues tampoco ocurre nada porque no le van a citar. Ah, ya, entonces hay que ver el caso, si es penal o es civil. Claro, Y en el porque la otra caso, persona podría viendo alegar entre lo civil y lo penal, ¿cuál es la diferencia rápidamente entre el uno y el otro? bueno, que los procesos penales, pues como su nombre lo indica, comportan el establecimiento de una pena a favor del infractor. ¿Ya? Y no prescriben. Ahora hay que ver también si realmente consigue que algún fiscal le califique el tema como qué sé yo, pues como apropiación indebida, por decirle algo, como estafa, porque si emitió una factura es evidentemente un acto civil y los actos civiles pues carecen de la protección penal. Muy bien. Qué bueno saberlo. Gracias. Este tema, abogado, es tan importante para nuestros clientes justamente que venden a crédito. Ahí es donde Este se tema. genera muchas veces la frustración de los dueños de negocios, porque dice, oiga, yo le di la plata a este tipo me perjudicó, se me cogió la plata y todo lo demás, y resulta que usted le dice a la fiscalía, oiga, tengo un caso de un señor que no me paga, inicié la demanda civil, pero ya inicié la demanda civil, no comparece, no me paga, ha incurrido en lo que sería apropiación indebida de mi dinero, y la fiscalía le dice, no, pues usted tuvo un caso de deuda, entonces imagínese la frustración en la que cae el pobre propietario del negocio. Así es, así es. Ahora, a veces uno que emite estas facturas, ¿no? $1.000, 2.000, etcétera. Uno dice, bien, la he enviado a un juicio. Entonces estoy ahí congelado 2, 3, 4 años, como usted bien dice, prescriben al quinto año. ¿Voy a cobrar el mismo valor por los $1.000 o puedo cobrar un interés? En el caso de la factura, el artículo 360 del Código Orgánico General de Procesos le establece que deben pagar los intereses desde el momento en el cual citan al que debe. Supongamos, usted le vendió al señor Juan X, le vendió en el año 2022. Resulta que usted presentó el juicio en el 2025. Lo presentó en el mes de febrero. Resulta que al señor lo citaron el 20 de abril. Usted sigue el juicio, le gana. Los intereses de mora, en este caso, le van a correr a partir del 20 de abril. Porque si no hay un interés convencional, el interés convencional es el que se acuerda entre las partes, que diga en la factura, usted pierde ese interés. Solamente tendría derecho a recuperar el interés de mora. Muy bien. Y todo ese lapso, pues usted ya perdió la rentabilidad del dinero, ¿no? Claro, claro, efectivamente, efectivamente. Entonces he perdido y tras eso el dolor de cabeza, psicológico, Pierde el etcétera. dinero y va a perder la paciencia también. Así es. No, no hay que perderla, no hay que perderla. Ahora, hemos visto a veces los clientes nos dicen, el cheque, la letra de cambio, el pagar, estas tonterías no me sirven para nada, ni para qué estar perdiendo el tiempo haciendo firmar estas cosas que
no me van a ayudar a cobrar mi deuda. ¿Es así? ¿No sirve para nada o sirve para algo? Bueno, ahí también dependemos de quién le está cobrando, ¿no? O sea, yo expreso claramente que todos los documentos tienen una validez. El problema es cómo utilizo esa eficacia que tienen, esa validez que tienen. Si la aprovecho a tiempo o no la aprovecho a tiempo. Si la ejerzo a tiempo o no la ejerzo a tiempo. Por ejemplo, antes teníamos la ley de cheques. La ley de cheques era muy específica en algunas situaciones. Y en el Código Penal anterior había un capítulo dedicado al cheque, por ejemplo. Si usted le pagaba a alguien un cheque, póngale usted 500.000 dólares y lo presentaba al cobro en el banco y le decían, oiga, el señor no tiene fondos para poderle pagar ese cheque. Entonces, ¿qué hace? No lo retira o lo protestamos. El banco dice, lo protestamos. Usted no podía protestar el cheque, lo presentaba en esa época a un juzgado penal o a una comisaría, que eran las que regulaban antes estas situaciones, y tenía un plazo de 24 horas para cubrir los valores del cheque, que no tenía provisión de fondos. Con el nuevo Código Orgánico Integral Penal, estas normas desaparecieron. Y en el caso que usted tenga un cheque sin provisión de fondos, prácticamente se puede asumir como una estafa y tiene que recurrir a la fiscalía, presentar la denuncia y empezar todo ese vía crucis que tiene con la investigación fiscal, que tiene que mandar un agente de la policía judicial a investigar, que tiene que presentar las pruebas, que tiene que rendir versión ante el agente investigador, ante el propio fiscal, para determinar que hay un cheque que está sin fondos allí. Cuando antes ese mismo cheque sin fondos tenía un proceso específico, especial, que en 24 horas pues le concedía el juez la acción de que el que no había pagado lo pague en ese lapso. Y si no lo pagaba en ese tiempo, se sentaba una razón y lo podía enjuiciar penalmente por estafa. Era un procedimiento mucho más expedito que lo que tenemos ahora, ¿no? Ya, ahora, desmenuzando este tema del cheque, el pagaré y la letra de cambio, y despacito para tenerlo claro y bien claro acá a nuestros colegas que están conectados. El cheque, está bien, no lo puedo cobrar, está la cuenta cerrada o no hay fondos. Pero puedo entonces, con ese cheque que está protestado, ¿puedo ir a una acción civil o penal? Bueno, tiene que ir a una acción penal en ese caso. A Tiene un una cheque, acción tiene un cheque que no penal tiene como una fondos, estafa. tiene un cheque que no tiene fondos, si el cheque está en cuenta cerrada, ya hay toda la actitud de dolo de perjudicar. Si el que le dio el Ok. cheque ya sabe que tiene la cuenta cerrada, hay toda la intención de dolo, es decir, de causarle un perjuicio económico a usted. Le da un cheque en cuenta cerrado, está una manifestación excesivamente clara que le quiere causar un daño. Excelente, excelente, porque eso es sumamente importante. Ahora, he vendido $2.000, una cifra baja. Me han entregado cheques a fechas. ¿Ya? Yo digo, Jorge no me quiere pagar, pero este no se va a salir con la suya. Lo voy a demandar por acción penal, como una estafa, como usted dice, abogado, en este momento. Y aunque sea, va a quedar una mancha ahí en el tema judicial, en el tema legal que está judicializado por estafa. Pero a Pero veces, se convierte en un antecedente para el que perjudica. claro, por supuesto que sí, pero a veces hay clientes que dicen, oh, no quiero hacer nada, no me quiero pelear, no me quiero discutir. Es así, no tengo que hacer nada, me tengo que quedar frío y que no me paguen, o ¿qué usted sugiere? Bueno, es una decisión personal allí. Conozco mucha gente que efectivamente se maneja con ese criterio y dice, ¿sabe qué? Ya perdí $2.000, no voy a perder más iniciando un juicio que al final no recupero nada y me va a dejar más gastos. Hay gente que a veces mantiene una relación con el deudor, le sigue vendiendo, pero ya no le otorga créditos. Entonces dice, bueno, me sigue comprando, algo me queda de lo que me compra, pero ya no le sigo el juicio, ¿no? Y tengo la opción de que me vaya pagando poco a poco, que es otra posibilidad de negociación. Pero hay gente que a veces ya no le compra a usted, pues se desaparece y lógicamente pues ahí usted tiene que tomar la decisión de, ¿le presento una acción legal o no la presento? Me recuerdo un cliente, un empresario muy grande, justamente en el área ferretera, le vendía crédito hasta $20. Pero pobre de usted que no le pagara esos $20. Lo hundía. Le enviaba a su departamento legal para que le haga todos los procesos judiciales y quede empapelado en el tema judicial.
Entonces aquel que iban a revisar, le veían, por $20, le veían todo ese bagaje de situación legal que había incurrido este señor. Bueno, y eso le termina afectando mucho más, porque si, por ejemplo, los dueños de negocios se preocupan por revisar su historial legal y comprueban que usted tiene un antecedente por una deuda que no pagó, póngase en este caso una deuda de menor cuantía de $20, y es un referente para que no le otorguen crédito, pues. Claro, claro. Ahora, yéndonos desde la parte buena, donde dice, ¿sabe qué? Jorge quiere pagarme. Jorge quiere pagarme esos $2.000, quiere que levantemos esta situación en el tema judicial, quedar en santa paz. ¿Es fácil? ¿Se puede hacer? Bueno, pues en todos los procesos hay una audiencia y en la audiencia el juez debe llamarlos a una conciliación a ver si de pronto se supera el impasse. O sea, por la reforma que hubo ahora, pues antes se llamaba la audiencia de conciliación, pero ahora el juez le insiste, ¿sabe qué? No hay forma de que puedan llegar a un arreglo. Entonces, puede que en ese caso se llegue, en algunos casos se llegue, en otros dicen, no, ya no hay opción de volver atrás. Entonces, esperamos la resolución suya para ver pues si paga o no paga. Pero siempre habrá la posibilidad de establecer un acuerdo y eso lo establece, me parece que el artículo 364 en el caso de los juicios monitorios, de que siempre el 361 dice, si el deudor paga la deuda, el juez ordenará que se deje constancia en auto y se archive el juicio. En cualquier estado del juicio se puede llegar a un arreglo. ¿Cuál es la base legal? El artículo 361 del Código Orgánico General de Procesos. Excelente, excelente. Muy bien para nuestros colegas que están escuchando. Ahora, en el tema de la letra de cambio, en el tema del pagaré, que a veces también nuevamente dice, estos papeles no sirven para nada. Un ejemplo, vamos con la letra de cambio, ¿no? Tenemos la letra de cambio. ¿La letra de cambio sirve? ¿Qué pasa si no me paga? ¿Qué puedo hacer con ese papel? A ver, la letra de cambio y el pagaré a la orden son dos títulos ejecutivos y ambos están regulados por las mismas disposiciones legales. Ambos tienen el mismo tratamiento, ambos tienen la misma forma de ejecución, la misma forma de cobrarse. En el caso de la letra de cambio y el pagaré, a pesar de que de pronto no haya una hipoteca constituida por la deuda, usted obtiene un certificado de la empresa municipal de registro de la propiedad en la cual conste que el deudor o la deudora mantiene uno o dos propiedades a su nombre. Usted le puede pedir al juez que por lo pronto le ponga una prohibición judicial de enajenar. ¿Qué significa eso? Que la propietaria de los bienes, por su condición de deudora, en virtud del juicio que el dueño del negocio o el emprendedor le ha seguido, no puede vender esos bienes hasta que no se levante esa prohibición. Esa prohibición se inscribe en un asiento registral de la empresa municipal de registro de propiedad y lógicamente se levanta con una orden del juez, cuando ya el deudor haya pagado al acreedor. Entonces, la letra de cambio del pagaré sí le sirve para garantizar de alguna forma la deuda. El problema estaría o está en caso de que el deudor no tenga bienes inmuebles, no tenga una oficina, no tenga un departamento, no tenga una casa, no tenga un solar. En ese caso, pues, por muy pagaré que sea o por muy letra de cambio, no le va a poder servir para ejecutar una prohibición de enajenar y peor un embargo. Ahora, si el monto del crédito es mayor, hay empresas que aquí en Guayaquil lo hacen mucho, por ejemplo, le dan con la firma de un pagaré o a la inversa, el pagaré y una hipoteca sobre un bien determinado. Abogado. Hay mucha gente que funciona de esa forma. Entonces le da una hipoteca, supongamos, sobre una casa o un solar, empiezan con un crédito de 20.000, 30.000 y lógicamente la empresa toma las precauciones de que el crédito no supere el valor de la casa. Entonces si no le paga, pues ejecuta allí directamente el embargo. Pero eso es un proceso que también tiene un costo, ¿no? Entonces, pero tiene la opción de que la empresa va a recuperar el valor otorgado como crédito, porque si no le pagan, pues va a poder embargar casa, va a ir a un proceso de remate, el juzgado la vende y el juez ordenará que con la venta del remate de la casa le paguen al acreedor los valores que se deben. Abogado, en este tema tan interesante que estamos dialogando y que estamos aprendiendo con usted, por ejemplo, me recuerdo en una ocasión, un cliente a fin de año cogió un poco de estos papeles, letras de cambio para esto, me dice, ya no me van a pagar, ya no quiero saber nada, y los empapeló en el año viejo, los pegó todo y los quemó para ya no hacerse lío.
Un ejemplo, estas letras de cambio, estos pagarés. Ok, yo digo, está bien, hoy no tiene bienes. Los voy a guardar como una inversión. Los voy a tener ahí guardaditos. Primera pregunta, algo rápido. ¿Prescribe o yo puedo ahí tener los 50 años? A ver, volvemos al tema que conversamos inicialmente. El pagaré a la orden y la letra de cambio son títulos ejecutivos y la acción para cobrarlos prescribe en 5 años. Ah, muy bien. Es decir, yo tengo que iniciar un juicio antes de que se agoten los 5 años. Ya, Y ahora, con eso garantizo el ejercicio de la acción. ¿qué Si pasa? pasan los 5 años, no es que ya pierde la validez el pagaré. No, no. Esa acción ya no la puede ejecutar dentro del proceso ejecutivo, pero la puede ejecutar dentro de un juicio ordinario que se prescribe en 10 años. Entonces, técnicamente la obligación para que se considere prescrita tendría que haber superado un lapso de 10 años. Ya, pero ahora hay otras cosas que se estilan, ¿no? Le llenan el nombre, aquí está el nombre, fírmamela. Los demás datos los ponemos cuando haya que ponerlo. Ahí tengo el sartén por el mango o no. Bueno, sí, de alguna forma, ¿no? Aseguraría un poco el tema De la prescripción. de la durabilidad del título, ¿no? Entonces, por ejemplo, si usted no lo tiene la fecha libre, pues lógicamente podrá colocarla o tratar de colocarla en una fecha en que no se le venza la acción ejecutiva. Claro, claro. Cuando voy a esperar a que este cliente tenga bienes. Y cuando tenga bienes, ahí lo mortifico entonces. Pero yo siempre digo, ¿no? Usted puede tener el mejor contrato en sus manos, el mejor documento o título ejecutivo en sus manos, pero si la persona que le otorgó el crédito no es responsable, va a tener el mismo problema siempre. Así es, así es. Pero en algo, tratar de no perder. En algo, ver cómo no perder todo aquello que uno le ha costado tanto tiempo alcanzar. Ahora, a veces los clientes que tienen esta situación, este dolor de cabeza con estos clientes que no quieren pagar, que tienen las facturas, etcétera, dicen, no, no quiero demandar. Es que la verdad es que contratar a un abogado sale muy caro, es un dolor de cabeza, estos abogados cogen y me hablan y ya me sacan dinero por una cosa, por otra cosa. Lo que uno escucha, pues no los clientes. Entonces, demandar a un cliente que no honra sus deudas, ¿es así de complicado? ¿O, o si tiene su vía transparente, clara, diáfana para poder recuperar esos valores? Siempre hay la opción de recuperar, ¿no? Sino que volvemos a lo que le insistí hace algunos minutos. Esa opción de recuperar está ligada a que el deudor tenga algún sustento patrimonial. Usted puede tener el mejor abogado, puede tener el mejor juicio, pero si resulta que el deudor no tiene un sustento patrimonial, no tiene un carro, no tiene una cuenta de ahorro, no tiene un departamento, no tiene una casa, entonces no va a poder recuperar. Y a lo sumo tendrá que seguirle un juicio de insolvencia, que técnicamente es un juicio ya para desaparecerlo de la mapa financiera, ¿no? Alguien declarado insolvente no puede acceder a ningún crédito por parte de ninguna entidad bancaria, crediticia, ¿no? Por lo pronto, vamos a invitar a nuestro colega, el analista David Freddy Coto Torres. David, muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, David. En este tema tan importante que es la recuperación de la cartera y que te paguen, ¿qué problemas has tenido? Mm. A nivel de sistemas, hemos hecho muchos controles para que no se pueda facturar, inclusive si un cliente tiene ciertas condiciones. Por ejemplo, si un cliente ya se le dio una factura a crédito, el sistema automáticamente detecta que el cliente toda esa factura no se ha pagado, puede ser por monto del valor, de valores no pagados, y el sistema ya lo bloquea. O sea, ya a ese cliente no se le puede hacer ningún tipo de factura ni despacho. Ese es un control por medio del sistema, a menos que ya un supervisor lo autorice, el gerente general lo autorice eso, ¿no? Con eso evitamos un poco de que haya créditos más allá de lo que se debe dar, ¿no? Esa es una forma. Siempre también dar una autorización de un crédito, a pesar de que lo tenga del jefe de crédito de la compañía. Otras cosas que también hemos
buscado hacer en lo que es sistemas, es que lógicamente tenga una puedan ingresarse en el caso de no haya fraude de entrega. Las personas que son los autorizados por las empresas a recibir la mercadería, tanto en sitio o como retirarla al que le llamamos pick-up, ¿no? Retirarla en el sitio. Entonces, con eso, si va una persona que no esté en la lista de autorizados, no está en su cédula, al momento de la entrega, el sistema no lo deja. El sistema dice, ¿sabe qué? Este señor no se le puede entregar, a este señor no se le puede dar la mercadería y tiene que haber una sustitución. Entonces, ahí tiene que proceder la empresa a hacer la gestión para sustituir a este cliente, porque ha habido casos que incluso ya conocen a alguien que siempre está retirando y lo botan de la empresa y él se entera de que hay por ahí amigo y y va y retira y queda perjudicada la empresa que vende, porque la empresa que compra dice, no, tú me tienes que haber entregado a mi personal. Y así también lo de la posición Google Maps, ¿no? No solamente para saber en un momento determinado de cómo ubicarlos, sino también incluso para saber dónde se entrega, porque puede ser que me dicen, no, entregue en tal lado, y resulta que no era en ese punto, sino que era en el punto, en el otro, y no me entrega allá, y resulta que ese ya no estoy alquilando yo en la bodega. Así se pueden hacer muchas gestiones en sistemas para lograr Gestiones de control en la cobranza, los sistemas control en informáticos. la cobranza, exacto, para que el sistema mismo bloquee en un momento de facturar o a generar una guía para que no haya después un problema legal, de eficiencia para hacer una demanda legal para recuperación de cartera. Muy bien. Muchas gracias, David. Vamos con la ingeniera Roxana Avega. Buenas noches nuevamente, buenas noches José. Buenas Sí, noches, bienvenida. están escuchando justamente la intervención. Qué importante es que vaya de la mano con los procesos. Lo digo porque he tenido la oportunidad de documentar el proceso de crédito y cobro en distintas empresas. Y a pesar de que los principios son los mismos, cada empresa los ajusta a sus necesidades. Y en esa documentación he podido, o la gente piensa, o las empresas en ocasiones, que solamente es saber qué criterios yo establezco para ofrecer un crédito y qué estrategia utilizo para cobrar. Pero también hay que saber qué ley me respalda o qué conocimiento legal, en este caso tener esa asesoría, yo debo tener básico como departamento de cobros y luego para elevar posiblemente una cuenta, una cartera vencida a una gestión judicial. Entonces, parecería que no va de la mano, pero sí lo va, porque lo he visto en diferentes casos, y va mucho la importancia también de tener esto claro, porque también he visto casos en que, por ejemplo, empresas familiares, no sé, uno de los directivos o uno de los dueños, como el cliente es conocido o es amigo o es colega, quiere simplemente saltarse algunos pasos y otorgar un crédito, peor, una venta o un despacho, solamente con una aprobación informal, ya sea una llamada o un mensaje por WhatsApp ahora. Entonces, qué importante es ir de la mano del conocimiento que debe respaldar este departamento con los procesos claros para que justamente se evite, como decía el abogado, si una empresa otorga crédito, es porque de una u otra forma tiene una capacidad o un flujo que va a sostener ese tiempo que no va a cobrar. Claro. Pero también es importante que tenga los procesos claros para poder mantener esa cartera y que eso sea sostenible en el tiempo. Era como un comentario más que todo. No, Que van de la mano. justamente lo que has mencionado, Roxana, es muy importante, tener los procesos, y ahí viene dentro de esos procesos los manuales en forma general, y justamente el tema del análisis de crédito. Porque, como bien decía el abogado José Vega, a menos que tenga suficiente capital, ¿cómo apalancarse? Tú abres a manos llenas para dar los créditos que consideres oportunos. Pero caso contrario, si no es así, dar créditos a 180 días, 90 días, cuando tienes que pagar nómina cada 30 días, tienes que pagar el agua, la energía eléctrica, el internet, el celular, etcétera, etcétera, ¿de dónde sacas dinero? Y el punto es que todo eso implica un
análisis financiero interno de la empresa. Dicho esto, abogado, para concluir el programa, ya estamos en la recta final, ¿cuál sería su mensaje para nuestros colegas de Latinoamérica en este tema tan importante como tiene que ver con las cobranzas? Bueno, en el caso de Ecuador y básicamente Guayaquil, yo pienso que deberíamos inteligenciarnos frente al comportamiento anterior al crédito de la persona a quien se le va a otorgar. Y hay algunas herramientas que pueden servir en ese proceso, ¿no? Como lo dije al inicio de la intervención, ahora contamos con ciertas herramientas que son básicas. Por ejemplo, usted puede acceder a la página de la función judicial del Guayas y hasta del país entero y puede ver si el señor X al cual le va usted a otorgar un determinado crédito, pequeño, mediano, grande, tiene no antecedentes de no pago en la Administración de Justicia. Usted entra a la página de la función judicial y le dan varios ítems, pone el nombre de la persona, en este caso debería ponerla como demandada, y el sistema le va a arrojar si tiene o no tiene causas en su contra. Entonces, eso le va a dar un parámetro de si el señor tiene o no tiene pues causas por no pago de valores recibidos, ¿no? También puede ingresar a la página de la Fiscalía y ver si tiene pues problemas o denuncias por cuestiones de estafa, de infracciones de apropiación indebida y otros delitos, qué sé yo, ¿no? Entonces puede acceder a esas dos páginas y puede de alguna forma verificar. Puede acceder también, puede pedir el RUC y puede tener un antecedente del tiempo que lleva establecido como empresa también para poder determinar pues si es procedente o no, si es aconsejable o no el otorgamiento de un crédito. Esas son algunas herramientas básicas que le puede ayudar. Por ejemplo, en el caso de la ley de inclinato, miren que es una ley de alguna forma bastante hecha con bastante preocupación y con un nivel de lógica bastante bueno. La ley de inclinato le faculta al dueño del inmueble, por ejemplo, a que si el inquilino no le paga 2 meses de arriendo, lo pueda demandar directamente. No le dice espere 3 meses, 4 meses, 5 meses. Lógicamente usted puede esperarlo, eso es decisión personal. Pero la ley le franquea a usted el derecho de acudir a la justicia con únicamente 2 meses de atraso en los cánones de arriendo que tenga el inquilino. Entonces, a mí me parece una ley bastante sabia en este caso, ¿no? Sumado a eso también, pues usted puede ver si él puede revisar si tiene deudas por cánones de arriendo, si alquila local y no paga. Entonces, esos son parámetros que ayudan y ayudan bastante a la hora de dar un crédito, ¿no? Porque eso le va, de alguna forma, a asegurar el retorno del dinero para la supervivencia y crecimiento de su negocio o de su empresa. Eso básicamente. Muy bien. Agradecemos al abogado José Veiga Delgado por este tema tan importante que hemos tratado en esta noche, que es el tratamiento legal para la acción de la cobranza y recuperación de la cartera, tanto para personas naturales como persona jurídica. Abogado, gracias por haber aceptado la invitación al programa Diálogo Profesional América. Abogado. Gracias a ustedes por habernos invitado. Gracias a todos los que han estado pendientes del desarrollo de este programa. Que tenga una excelente noche. Nos veremos el día jueves con un nuevo programa. Bye, bye.